Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Welcome to another edition of World Worship Revival Center. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. It's a blessing to be with you once again. Y queremos darles saludos a las diferentes naciones que están sintonizando este programa. And we want to greet the different nations who are tuning into this program. Y parece ser que Rusia nuevamente tiene el primer lugar en nuestra programación. And it says, well, Russia has the first place in our programming charts. Y queremos bendecirlos. We want to bless you. Queremos hablar una palabra de vida para ustedes en esta noche. We want to speak a life for you tonight. Y gracias por estar sintonizándonos. And thank you for tuning in. Y si este mensaje ha sido de bendición, And if this message has been a blessing, pueden escribirnos a nuestro programa, please write to us, a nuestra website, to our website, que es Revival, Christian Revival. Yeah. That's it. Yeah. Bien, en este día queremos hablar un tema muy importante. Today we want to talk about a very important topic. Es un tema que creo que está en el corazón del Señor. It's a topic that I believe it is in the heart of the Lord. Porque tenemos que entender que hay un enemigo de tu alma Because we have to understand that there is an enemy of your soul que quiere traer velos mágicos sobre tus ojos that wants to put magical veils over your eyes para que no puedas ver. so that you cannot see. De modo que la visión en Dios So the vision in God es algo poderoso. is something powerful. Y el día de hoy oro al Señor And today I pray to the Lord para que los ojos de nuestro entendimiento so that the eyes of our understanding puedan ser would abiertos be open y podamos tener la visión que Dios tiene and we would have the vision that God para has tu vida, for your life, para tu for familia, your family, para tu nación, for your nation, para que el reino del Señor so that the kingdom of the Lord se establezca en esta tierra. would be established here on earth. Y el pueblo de Dios dice, And God's people said, amén. Amen. Bien, abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 29. Open your Bibles to Proverbs chapter 29. Vamos a enfocar nuestra atención en el versículo 18. And let's focus our attention on verse 18. Y dice la palabra del Señor, Where the Lord says, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. where there is no vision, the people cast off restraint. But he that keepeth the law, happy is he. En otra traducción de la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo es destruido. In another version it says, where there is no vision, the people are destroyed. Tenemos que entender que la visión que Dios quiere darte a tu vida We need to understand that the vision that God wants to give to your life es la visión que está en su corazón para tu vida. is the vision that's in His heart for your life. Y es importante And it's important orar todos los to días pray every day para que el Señor abra los ojos de tu so entendimiento that the Lord would open the eyes of your understanding y puedas ver la visión de Dios and you'd be able to see the vision of God para tu vida. for your life. Hay algo que tenemos que aprender, There is something that we need to learn, que la palabra nos dice, sin visión, that the word says that without vision, el pueblo perece. the people perish. Y Habacuc escribió algo parecido And Habakkuk wrote something similar en Habacuc capítulo 2, versículo in 2. Habakkuk 2:2. Vamos a Habacuc capítulo 2, Go to versículo, Habakkuk 2:2. versículo 2. La palabra del Señor nos enseña The word of the Lord teaches us, y dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Habacuc está diciéndonos de que tenemos que escribir la visión. Habakkuk is saying that we need to write the vision. Yo quiero decirte que la palabra nos enseña, sin visión el pueblo perece. I want to tell you, the word teaches us that without vision, the people perish. Ahora Habacuc nos está enseñando Now Habakkuk is teaching us de que tenemos que escribir la visión. that we need to write the vision. O sea, no solamente tener una visión, So it's not just having the vision, hay que escribir la you visión, need to write the vision down. hay que declarar la You visión. need to declare the vision.
Y yo creo que en el corazón de Dios And I believe that in God's heart, hay una visión para tu vida. there is a vision for your life. Y cuando descubrimos cuál es la visión de Dios para tu vida And when we discover what the vision of God is for your y life, escribimos la visión and we write that vision y down, declaramos la and we visión, declare the vision, dice la palabra algo the poderoso, word says something powerful, que esa visión that vision que estás viendo, that you are seeing, que estás declarando, that you are declaring, va a venir sobre tu vida, will come upon your se va a life. realizar en tu It vida. will be a reality in your Pero es life. muy importante, But it's very important. tienes que pedir que la visión que está en el corazón de You need Dios to ask the vision that is in God's heart, sea revelado a tu vida, that it would be revealed to your life. porque esa visión Because that vision es lo que va a traer la provisión is what will bring the provision para el propósito que Dios tiene en tu vida. for the purpose that God has in your life. El versículo número 3 dice, Verse 3 says, porque es una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. La palabra del Señor nos dice que tenemos que esperar la visión, The word says that we need to wait for the vision, pero no esperar la visión sentados. but not wait for the vision sitting down. Porque cuando Dios da una visión para tu vida, Because when God gives a vision for your life, Dios lo segundo que da en una visión, the second thing that God gives in a vision, a ver, dilo conmigo, iglesia, say it with me, visión. church, vision. Lo segundo The second va a ser una planificación, will be a plan. un plan que Dios dará a tu Will vida. be a plan that God gives to your life. Por eso el Señor le dice a Habacuc, That's why the Lord says to Habakkuk, escribe la visión. write the vision. En una manera, escribe el plan de la visión. In other words, write the plan of the vision. Porque cuando uno tiene una visión, Because when you have a vision, es como un arquitecto. it's like an architect. Un arquitecto primeramente tiene en su mente An architect first has in his mind lo que quiere diseñar, what he wants to lo que design, quiere hacer, what he wants to do. y empieza a hacer el plano And they begin to do the layout, the de plan cuál será el proyecto. of what the project will Y be. empieza por los And he fundamentos. starts in the foundation. Y empieza por diferentes pisos que va a tener ese And edificio. he continues to different levels that or stories that that building will have. Y empieza a edificar And he begins to edify primeramente en la visión. first in the vision. Y en la visión And in the vision, la traslada he translates a that lo que es el plano. to what is the actual layout. Hay una cosa que me quedó grabada. There's something that is really marked in me. Hay predicaciones que se te quedan grabadas en tu corazón. There are preachings that are very marked in your heart Porque te tocaron tu corazón. because they touched your heart. Hace años atrás, Years back, un predicador de la Argentina, a preacher from Argentina, Omar Cabrera, Omar Cabrera, que tenía una iglesia muy grande en Buenos Aires, who had a very large church in Buenos Aires. un pastor que tenía una congregación muy avivada. He had a congregation that was alive. Él vino a los Estados He Unidos came to the United States y vino a visitar a un predicador and he came to visit a preacher que en aquellos tiempos era muy famoso, who in those times was very famous porque él quería edificar una iglesia que se llamara la Iglesia de Cristal, because he wanted to build a church that was going to be called the Crystal Church. una iglesia que iba a ser puro vidrio. It was just going to be all glass. Y edificó esa congregación And he edified that congregation en California in California, y se llamaba la Catedral de Cristal. and it was called the Crystal Cathedral. Y para que esa iglesia fuera edificada, And for that church to be built, primeramente tuvo que estar en la mente, en el corazón de una persona. first it had to be in the mind, in the heart of a person. Y cuando estaba la iglesia en aquellos tiempos en un apogeo, en un mover, And when that church in that time, when it was in a move, este predicador vino a ver la iglesia this preacher came to see the church, y vino a ver al pastor que se llamaba Robert Schuller. and he came to see Pastor Robert Schuller. Y Robert Schuller lo invita a su oficina And Robert Schuller invites him to his office, y empieza a preguntarle, and he begins to ask him, ¿cómo está tu congregación? how is your congregation? ¿Cómo está tu iglesia en Buenos How is Aires? your church in Buenos Aires? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes en tu iglesia? What is the need that you have in your church?
Y él se quedó pensando por un momento cuál era su necesidad. And for a moment he thought about what his need was. Pero el predicador le estaba diciendo, But the preacher was saying to him, dime lo que necesitas. tell me what you need. Dime cuánto necesitas. Tell me how much you need. Él había sacado su chequera He had taken out his checkbook y estaba por escribir un cheque. and he was about to write a check. Pero el pastor Omar Cabrera But Pastor Omar Cabrera no le pudo decir lo que necesitaba. was not able to tell him what he needed. Y le dijo, es que no sé. And he said, "Oh, I don't know." ¿Y sabes algo? And you know something? Esa oportunidad que él tuvo That opportunity that he had no volvió la segunda vez. didn't come a second time. ¿Sabe lo que hizo el pastor Robert Do you Schuller? know what Pastor Robert Schuller did? Le dijo, bueno, pues cuando sepas lo que necesitas me He avisas. told him, well, when you know what you need, you let me know. Y esa oportunidad And that opportunity jamás se volvió a presentar. never presented itself again. Por eso es tan importante That's why it's so important tener una visión to have a vision. y en esa visión tener el And in entendimiento that vision have the de understanding que cuánto costará esa visión. of how much that vision will cost. ¿Cuánto necesitas para que esa visión se desarrolle? How much do you need for that vision to develop? Y eso me quedó muy grabado en mi corazón. And that was very marked in my heart. Porque si a mí alguien viene y me pregunta cuánto Because necesitas, if somebody comes up to me and tells me how much do you need, yo ya tengo la cifra que darle. I have the figure to give them. Eso es estar preparado That is to be prepared. para cuando alguien te pregunta So that when somebody asks you, cuánto cuesta tu visión. how much does your vision cost? Porque hay un precio en cada visión. Because there is a price in every vision. Cuando nosotros vemos la palabra, When we see the word, vemos que el Señor quiere que usted escriba la visión. we see that the Lord wants you to write the vision. Pero hay un enemigo de las visiones de But Dios. there is an enemy of the visions of God. Hay un enemigo que está detrás de las visiones de There's Dios. an enemy that is after the visions of God. Es más, la palabra del Señor nos enseña What's more, the word of the Lord teaches en us 2 de Corintios 4:4 in 2 Corinthians 4:4 que el Dios de este siglo that the God of this world es el que viene a cegar el entendimiento de los incrédulos. comes to blind the understanding of the unbelievers. Y dice la palabra ¿para qué? And it says, for what, the word? Para que la luz So that the light del conocimiento of the knowledge no pueda penetrar en los ojos. is not able to penetrate in the eyes. De modo que cuando uno no tiene luz en los So when ojos, you have no light in your eyes, se llama ceguera. it is called blindness. Cuando no puedes ver la When you luz, cannot see light, es porque estamos sin esa capacidad de vista. it's because we don't have that ability to see. Y la palabra del Señor nos And enseña the word of the Lord teaches us en el libro de Isaías capítulo in the 61. book of Isaiah 61. El Señor dice que Él vino a sanar los quebrantados de corazón. The word says that the Lord came to heal the brokenhearted. Pero en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, But in Luke 4:18, el Señor agrega algo que no está en Isaías 61. the Lord adds something that is not in Isaiah 61. Y es muy interesante And it's very important porque Isaías because Isaiah habla acerca de que el Mesías va a venir a libertar a los cautivos, speaks about the Messiah coming to deliver the captives, a sanar a los quebrantados de corazón. to heal the brokenhearted. Pero el Señor Jesucristo, But the Lord Jesus en Christ, Lucas capítulo 4, in Luke chapter 4, versículo 18, and in verse 18, cita la palabra de Isaías, cites the word of Isaiah, pero le añade algo muy importante. but he adds something very important. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Ahora, ¿de qué visión el Señor está hablando? Now, what vision is the Lord speaking of? Está hablando de la visión física, He's speaking of the physical vision, pero primeramente está hablando de la visión espiritual. but first he's speaking of the spiritual vision. Y eso es muy importante And entenderlo, that's very important to understand, porque nosotros tenemos que estar because apercibidos we need to be aware de que el enemigo quiere cegar that the enemy wants to blind tu visión, your vision, mi my visión, vision, para que esa so visión that that vision no se desarrolle. would not develop.
Hay un enemigo There is an enemy que está detrás de tu visión. that is after your vision. Porque tu visión Because your vision nació en el corazón de was Dios birthed in the heart of God, y esa visión, and that vision, el enemigo está en contra. the enemy is against. Recuérdate que Satanás, Remember that Satan, uno de sus nombres es one of his names is el adversario. the adversary. El adversario de tu The alma adversary of your soul no quiere que la visión de does Dios not want the vision of God se cumpla en nuestras to vidas. be fulfilled in our lives. Y por eso tenemos que And preguntarnos that's why we need to ask si ourselves estamos verdaderamente viendo, if we are truly seeing, porque es lo que el Señor primeramente nos pregunta. because it is the first thing that the Lord asks us. Vamos al libro de Jeremías capítulo número 1. Let's go to Jeremiah chapter 1. Yo quiero preguntarte en esta tarde, I want to ask you this afternoon, this evening, ¿cómo está nuestra visión? how is our vision? ¿Cómo está nuestra visión? How is our vision? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo está tu visión? Ask your brother or sister, how is your vision? Vino entonces a mí la palabra del Señor, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Moreover, the word came to the Lord to me, saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Fíjate lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Look at what the Lord is saying to Jeremiah. Jeremías, Jeremiah, ¿qué es lo que estás viendo? what is it that you are seeing? ¿Qué es lo que el Señor le estaba mostrando a Jeremías? What was the Lord showing Jeremiah? Una visión. A vision. Una visión de una vara de almendro. A vision of a branch of an almond tree. Porque el Señor siempre que habla, Because the Lord, every time that He speaks, proféticamente habla a través de visiones prophetically He speaks through visions y habla a través de sueños. and through dreams. Por eso el libro de Joel That's why the book of Joel dice que en los últimos días says that in the last days, el Espíritu del Señor the Spirit of the Lord será derramado sobre toda carne. will be poured out upon all flesh. Y la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo And the manifestation of the outpouring of the Holy es Spirit que dice la palabra, is that the word says, los jóvenes the young tendrán visiones shall have visions, y los viejos o los ancianos and the older or the elderly tendrán sueños. will have dreams. Dilo conmigo. Say it with me. Visiones, Visions, sueños. dreams. Tenemos que pedir al We Señor need to ask the Lord cuáles son las visiones que están en su corazón, what the visions that are in His heart are, cuáles son los sueños que están en su and what corazón, the dreams are in His heart. porque no hay nada mejor Because there is nothing better que ver lo que Dios ve than to see what God sees y que soñar lo que Dios tiene en su corazón. and to dream what God has in His heart. La palabra nos habla de muchos ejemplos The Word speaks to us about many examples cuando Dios se comunicaba a través de when sueños, God communicated through dreams, a través de through visiones, visions, a través de through visitaciones. visitations. Y la palabra del Señor nos And enseña the Word of the Lord teaches us que tenemos que estar pendiente de las visiones y de los sueños. that we need to be aware of the visions and the dreams. Porque muchas veces cuando uno sueña, Because oftentimes when you dream, generalmente generally, te olvidas de los you sueños. forget about those dreams. Todo el mundo sueña, Everybody dreams, pero muchas veces usted se but despierta oftentimes you wake up y estaba soñando con algo and you were dreaming about y something, en menos de un minuto and in less than a minute, ya se olvidó de lo que soñó. you forgot what you were dreaming about. Por eso es importante That's why it's que cuando important usted esté soñando that algo, when you are dreaming something, le pida al Señor you ask the Lord tener la to capacidad have the ability de recordar sus to sueños. remember your dreams. Dios habla a través de los sueños. God speaks through dreams. Y muchas veces Dios quiere interpretar los And sueños. oftentimes God wants to interpret the dreams. Porque las visiones de Dios Because the visions of God es para comunicarte algo. is to communicate something to you. En el capítulo 1 de In Jeremías, chapter 1 of Jeremiah, el Señor le está diciendo al profeta the Jeremías, Lord is saying to the prophet Jeremiah, ¿qué ves tú, Jeremías? what do you see, Jeremiah? Si el día de hoy If today el Señor te estuviera the hablando, Lord would be speaking to you, lo primero que te va a preguntar, the first thing that He will ask you, ¿qué ves tú? what do you see? ¿Tienes visión Do you have vision? o hay ceguera espiritual? Or is there spiritual blindness?
¿Te diste cuenta? Do you realize? Tenemos que creer que el Señor nos ha dado ojos We need to believe that the Lord has given us eyes para ver en lo natural, to see in the natural, pero en el espíritu but in the spirit, también tenemos ojos we espirituales also have spiritual eyes para ver en el espíritu. to see in the spirit. Y dice la palabra que le pregunta en el versículo 12, And the word says that he asked him in verse 12, y me dijo el Señor, but the Lord said to me, bien has visto porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. O sea que el Señor primeramente le pregunta a So Jeremías, the Lord asked Jeremiah first, ¿qué ves? what do you Y see? Jeremías And responde, Jeremiah responds, veo una vara de almendro. I see a branch of an almond tree. Y el Señor le dijo, Then the Lord says to him, has visto bien. you have seen well. Eso es muy importante, That's very important. que la visión que Dios nos da, That the vision that God gives to us, la podamos interpretar, we'd be able to la interpret, podamos ver we'd be able to see correctamente. correctly. Porque cuando Dios pregunta lo que estamos viendo, Because when God asks what we're seeing, es porque Él te está revelando la visión que Él quiere it's mostrarte. because He's revealing the vision that He wants to show you. Y dice la palabra que Dios le dice a And the Jeremías, word says that God says to Jeremiah, cuando Jeremías le responde, when Jeremiah responds, ve una vara de almendro. I see a branch of an almond tree. Y el Señor le dice, And the Lord says to him, estás viendo bien, you are seeing well. tu visión es Your correcta. vision is correct. Y le dice el Señor, And the Lord says, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. for I fasten my word to put it to work. Amén. Amen? ¿Para qué el Señor hace eso? Why does the Lord do that? Para que podamos ver que su So palabra that we can see that His word va a hacer la obra will do the work que nuestros ojos están esperando que se cumplan. that our eyes are waiting for to be fulfilled. Ahora, cuando Dios pregunta acerca de nuestra visión, When God asks about our vision, es porque Dios es Dios de visiones y it's Dios de because God is a sueños. God of visions and a God of dreams. Ahora, el problema es este. Now the problem is this. No hay nada más peor There's nothing worse que ser un religioso than being a religious person y creer que vemos and believe that we see cuando somos ciegos espirituales. when we are spiritually blind. Eso le pasó That happened a los fariseos. to the Pharisees. En el capítulo 9 de Juan, In chapter 9 of John, Dios sanó a un ciego de nacimiento. God healed a blind that was blind from birth. Y dice la palabra And the word que el says Señor, cuando se encontró con él, that when the Lord reached him, escupió saliva en la tierra He spit saliva on the dirt y hizo lodo con la tierra and He made mud with the dirt. y le untó el lodo en los ojos al que no veía, And He put that mud on the eyes of the one who could not see, al que había nacido ciego de the nacimiento. one who had been born blind. Y el Señor le dice a esta persona, a ese joven, And the Lord says to that young man, that young person, ve y lávate en el estanque de Siloé. go and clean yourself in the pool of Shiloh. Y dice la palabra que él fue, And the word says that he went, obedeció la palabra, obeyed the word, se lavó los he ojos, cleaned his eyes, se quitó el lodo que Jesús había hecho. he took out the mud that Jesus has made. Y dice la palabra que cuando él hizo And eso, the word says that when he did that, regresó viendo, he came back seeing. regresó con He vista. came back with sight. La palabra del Señor, The word of the Lord que está en Isaías 61 that is in Isaiah 61 y que leyó él mismo en Lucas 4, and that he himself read in Luke 4 se estaba cumpliendo. was being fulfilled. El Señor vino The Lord came para regresar vista to return sight a los to ciegos. the blind. Vista física Physical sight y vista espiritual. and spiritual sight. Nosotros tenemos que estar We need to be siempre preguntándole al Señor, always asking the Lord, dame vista, give me sight. quiero visión, I want vision. quiero tu visión, I Señor. want your vision, Lord. Amén. Amen? De modo que el Señor lo sanó. So the Lord healed him. Y dice la palabra que todo el pueblo lo conocía. And the word says the entire people knew him, Y the entire the town. town. Y dice la palabra que los fariseos lo mandaron llamar. And the Pharisees called him. Y le dijeron, ¿qué te pasó? And they said, what happened to you? Dice, bueno, solamente lo que sé es de que alguien hizo lodo, All I know is that somebody made some mud, me untó los ojos they put it on my eyes, y me dijo, ve al estanque de and Siloé. they said to go to the pool of Shiloh, Y me lavé and I washed y myself, ahora veo. and now I see.
Y dice la palabra And the word says que los that fariseos, the Pharisees, los líderes the religiosos, religious leaders, no le creían. did not believe him. Y dice la palabra que mandaron traer, And the word says they sent someone, mandaron traer, they called their parents, they called the parents para que vinieran y dieran testimonio. to come and give testimony. Y dice la palabra que los religiosos le preguntaban a los padres, And the word says the religious were asking the parents, ¿es este tu hijo is this your son que nació ciego? who was born blind? Ahora, ¿cómo es que ve? Now how is it that he sees? Y dice la palabra And the word says que el Señor, los fariseos preguntándole eso, that the Pharisees asking that, los padres del muchacho que había sido ciego, the parents of the young man who had been blind, teniendo temor de los fariseos, being fearful of the Pharisees, de los of religiosos, the religious ones, le dijeron, they said, Él es nuestro hijo he is our son, y sabemos que nació ciego, and we know that he was born blind. pero cómo ve ahora, But how he now sees, no lo sabemos. we do not know. ¿Edad tiene? He is old enough. Pregúntenle a él. Ask him. Y otra vez los fariseos le volvieron a And preguntar, once again the Pharisees asked again, dinos nuevamente, tell us again, ¿qué fue lo que hizo ese pecador? what is it that that sinner did? Dice, yo no sé si es pecador o no es I pecador, don't know if he's a sinner or not, pero sí sé but what I do know que Dios no responde is that God does not answer a los pecadores. to sinners. Pero, qué grandioso es esto, But how great is this, que yo sin conocerlo, that without knowing him, Él me dio la vista he gave me the sight, y ahora veo. and I now see. Hola, Hello. Jesús te quiere dar la vista, Jesus wants to give you the sight, la vista the espiritual, spiritual sight, las visiones, the visions, para que podamos ver. so that we can see. Porque dice la palabra Because the word que says sin that visión without vision, perecemos. we perish. Sin conocimiento Without knowledge, perecemos. we perish. Y tenemos que aprender And we need to learn a pedirle al Señor cuál es la visión que tú tienes para mi vida. to ask the Lord, what vision is it that you have for my life? Muchas veces no nos preguntamos cuál es la visión que tú tienes, Dios, para mi Oftentimes we vida. don't ask, Lord, what vision do you have for my life? Pero quiero decirte, But I want to tell you, Dios tiene una visión para tu God vida. has a vision for your life. Dios tiene un sueño para tu God vida. has a dream for your life. Y tenemos que preguntar por la visión y los sueños que Dios And we tiene. need to ask for the vision and the dreams that God has. Amén. Amen? De modo que volvieron a preguntarle al ciego, So they asked the blind once again, al que era the ciego, one who was blind, a ver, dinos, ¿qué fue lo que te hizo? tell us, what did he do to you? Y le dijo, ya se los dije. And he said, I already told you. ¿Quieren también ser discípulos de él? Do you want to also be disciples of him? Y dice la palabra que los fariseos se enojaron tanto And the word says the Pharisees got so angry que los sacaron de la sinagoga, that they kicked him out of the synagogue. lo expulsaron. They cast him out, expelled him. Y dice la palabra And the word says que al siguiente día that the next day, el Señor Jesucristo se encuentra con aquel the Lord Jesus comes across que había sanado. the one who he had healed. El Señor Jesús lo conocía The Lord Jesus knew him porque él lo había sanado. because he had healed him. Pero el que era ciego But the one who was blind todavía no lo había visto. had not seen him yet. Y el Señor dice algo tremendo. And the Lord says something very tremendous. Porque él se enteró Because he found out de que los fariseos, that the Pharisees, los the religiosos, religious ones, lo habían corrido. had cast him out, kicked him out. Y le dijo, And he said, Jesús le dijo, Jesus said to him, ¿crees en el Hijo de Dios? do you believe in the Son of God? Y el que era ciego pregunta, And the one who was blind asks, ¿quién es para que yo le adore? who is he so that I may worship him? Y Jesús le responde, And Jesus responds, el que está enfrente a ti, the one who is before you, el que puedes percibir, the one who you can perceive, el que puedes ver the ahora one who con you tus can now ojos, see with your eyes. ese soy yo. That is I am. Y dice la palabra que ese joven And the word says that young man que había sido sanado de su vista, that had been healed from his eyes, se hincó delante del Señor he bowed down before the Lord y lo adoró. and he worshipped him.
lo adoró. He worshipped him. Lo adoró porque ya tenía una visión. He worshipped him because he had a vision. Había visto al Mesías. He had seen the Messiah. Había visto al Señor. He had seen the Lord. Y nosotros And we tenemos que ver al Señor. need to see the Lord. Tenemos que decirle, Señor, permíteme And verte. to see, Lord, allow me to see you. Permíteme tener visiones Allow me tuyas. to have your visions. Hay una jovencita que de los 3 There's años, a young woman that from the age of 3, una niña, a girl, a los 3, 4 años, 3-4 years old, empezó a dibujar. began to draw Y dibujaba muy bien and drew very well para su edad. for her age. Y el Señor le había dado un don And the Lord had given her a gift de pintar. of painting. Pero no solamente le dio el don de But he pintar, not only gave her the vision of painting, sino le dio el don de ver but he visiones. gave her the gift of seeing visions. Y cuando ella ve la And visión, when she sees the vision, ella la empieza a dibujar. she begins to draw it. La empieza a poner en un, ¿cómo le llaman? Ya, para pintar, donde pinta. She begins to put it on a canvas. Y cuando ella tenía 9 o 10 And when años, she was 9-10 years old, el Señor le dio la visión the Lord gave her the vision de presentarse delante de ella. to present himself before her. Y ella lo dibujó. And she drew it. Ella dibujó al Señor. She drew the Lord. Su nombre es Akiana. Her name is Akiana. Y ella And she ha dibujado el rostro del Señor. has drawn the face of the Lord. Y cuando uno ve el rostro del And Señor, when you see the face of the Lord, es algo que te tiene que impactar. it's something that has to impact you. Porque ya no te lo estás imaginando. Because you're not now imagining it. Lo estás viendo. You are seeing it. Estás teniendo la You're visión. having the vision. Y cuando lo And when ves, you see it, ya sabes cómo you es. know how he is. Amén. Amen? Lo que le pasó a ese joven What happened to that young man es cuando uno ve esa pintura. is when you see that painting, Ya lo ves. you see it. Ya no lo imaginas. You don't imagine it. Ya sabes cómo You es. know how it is. Y eso es algo And poderoso. that's something powerful. Ahora, ¿qué quiero decirte con Now, esto? what do I want to tell you with this? El Señor Jesús le responde al que había sido ciego. The Lord Jesus responds to the one who was blind. Y le dice acerca de los fariseos, And he talks to him about the de Pharisees, los religiosos que lo habían sacado. about the religious ones that kicked them out. Fíjate lo que el Señor está diciendo. Look at what the Lord is saying. El Señor dice, The Lord says, si estuvieran ciegos, if they were blind, no tuvieran pecado. they would not have sin. Pero porque dicen que ven, But because they say that they see, su pecado permanece. their sin remains. Eso es algo poderoso. That's something powerful. ¿Por qué? Why? Porque nosotros podemos decir que vemos Because we can say that we see cuando somos ciegos. when we're blind. Podemos ver We físicamente, can see physically, pero el Señor nos está hablando de visiones but espirituales. the Lord is speaking to us about spiritual visions. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ver, We need to ask the Lord, Lord, I want to see. yo quiero ver, I want to see. yo quiero tener visiones, I want to have visions. yo quiero tener I sueños, want to have dreams. yo quiero conocer lo que está en tu I want to corazón. know what is in your heart. Amén. Amen? Ahora vamos al libro de Génesis. Let's go to the book of Genesis. Y eso es algo que quiero decirte con todo amor y con todo respeto. And this is what I want to tell you with all love and all due respect. Pero hay personas There are people que de cierta manera that in a certain way, el enemigo va a tratar de usarlas en tu vida y en mi vida the enemy will try to use them in your life and in my life para que nos pongan un velo, so they would put a veil para que no podamos ver las visiones de so Dios that we would not see the visions of God y para que no veamos los sueños de and Dios. so that we not see the dreams of God. Y es algo poderoso lo que te quiero And decir. it's something powerful what I want to tell you. En Génesis capítulo 13, In Genesis chapter 13, el Señor, el versículo 14, verse 14, vamos a leerlo. we'll read it. Génesis capítulo 13, versículo 14. Genesis 13 and verse 14. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él. Escúchame. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, listen, Eso es poderoso. that is powerful. Hay gente que está a nuestro alrededor There are people that are surrounding us or around us que son el tipo del espíritu de Lot. that are the type of the spirit of Lot. Escúchame. Listen, Yo digo, Señor, háblame, I say, Lord, speak to me. háblame. Speak to me. Yo sé que la palabra te habla, I know that the word speaks to you,
Pero cuando Dios te empieza a revelar la palabra, But when God begins to reveal the word, es lo que dice Proverbios 29:18. it's what Proverbs 29:18 says. Dice sin visión, Without vision, pero también dice sin revelación. but also says without revelation. Y la revelación And revelation es lo que corre el velo is what takes the veil away de lo que no ves. from what you don't see. Un velo A veil significa means que no tienes visión. that you have no vision. Pero cuando el velo se But quita, when the veil is taken cuando el away, velo es removido, when the veil is removed, se llama it's revelación. called revelation. Porque lo que estaba delante de tus Because what was ojos, before your que eyes, antes no lo that you veías, would not see before, porque ese velo estaba ahí, because that veil was there. cuando ese velo se When that quita, veil is taken away, se llama it's called revelación. revelation. Ahora escucha lo que Now la listen palabra to del what the Señor word of the dice. Lord says. Dice en el versículo This is 14, in verse 14. y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, And the Lord said to Abram after Lot had separated from him, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Pues toda la tierra que ves, For all the land which you see, pues toda la tierra que ves, for all the land which you see, te la daré a ti I will give to you y a tu descendencia and to your descendants para siempre. forever. Escúchame, Listen, qué tremendo es how tremendous it que is Dios that God tiene que esperar has to wait que la persona incorrecta that the incorrect person salga de tu vida would come out from your para life poderte to mostrar be able to show you la the visión que Él tiene para ti. vision that He has for you. Cuando uno no entiende When you don't esto, understand this, Lot Lot te está cegando. is blinding you. Es un espíritu que te está It's a cegando. spirit that is blinding Por eso you. mucha gente no puede ver That's más why many allá people cannot see beyond de sus ojos. their eyes. Por eso cuando tú le That's preguntas, why when you ask them, ¿qué es lo que what is ves? it that you see? Las personas no ven nada. People do not see anything No ven nada. They don't see anything. Porque hay un velo. because there's a veil. Hay una ceguera There is a que blindness Satanás that puso Satan put a través de un espíritu de Lot. through a spirit of Lot. Por eso tenemos que That's entender, why we need to la understand gente con la que te the rodeas people that you surround yourself tiene with. que tienen que ser personas de They need to visiones be people of visions y de and sueños. dreams. No de visiones wichiwachi como dicen por ahí. Not of, subpar visions or, No visiones que se comieron muchos frijoles en la noche. not visions that they had too much to eat the night before O que comieron mucha pizza en la noche. or that they had too much pizza at night. Sino que son visiones de But Dios, they're visions from God, sueños de Dios, dreams of God, con el propósito de with the Dios. purpose of God. Yo conozco muchas I personas know many people que manipulan a las that personas manipulate people por las visiones y los sueños que tienen. by the visions and the dreams that they have. Conozco mucha gente I know many people que usan los sueños that use the dreams y dice, ay, el Señor me dio un sueño and they say, oh, the Lord gave me a dream y en el sueño yo te vi. and I saw you in the dream. Y en el sueño el Señor me decía esto y me decía lo otro. And in the dream, the Lord was telling me this and telling me that. Y la gente empieza a depender And the people begin to depend de los sueños que otra persona tiene on the dreams that someone else has para que te den dirección. so that they would give you direction. Eso es brujería. That is witchcraft. Eso es hechicería. That is witchcraft. Porque los Sorcery. sueños de Because Dios the dreams of God, te los dará a ti. He will give to you. Las visiones de The Dios visions of God, te las dará a He ti. will give to you. El depender de las visiones Depending on y de los visions sueños de and the otros dreams of others para dirigir tu to vida, direct your life, eso es muy peligroso. that is very dangerous. Es muy It is peligroso. very dangerous. Tenemos que aprender a ver, We need to learn to see porque dice la Biblia because the Bible says que un ciego that a blind que está guiando a otro ciego that is guiding another blind, van a caer a un pozo. they will fall into a ditch. Y eso es lo que el enemigo desea. And that's what the enemy desires. Que un ciego te guíe That a blind would guide you para que tú creas lo que te está so diciendo. that you believe what they're telling you. Cuando verdaderamente no ha visto de Dios. When there hasn't been really from Ha God. sido una visión de su corazón. It's been a vision from their Ha heart. sido una imaginación de su It's mente. been an imagination from their mind. Pero no ha sido del But Señor. it has not been from the Lord. Isaías dice algo poderoso. Isaiah says something powerful. Dice la palabra que había muchos profetas The word says there was many prophets que veían that visiones saw visions y que soñaban. and that dreamt. Por eso, vidente, A vidente, seer. un visionario, That's ajá. why a visionary, a seer, Un profeta A prophet es un vidente. is a seer. Es alguien que ve It's someone who el sees mundo sobrenatural. the supernatural realm.
Y estos And profetas these prophets tienen la habilidad have the ability de ver lo invisible. to see the invisible. Y muchos reyes And many kings dependían depended de los on the profetas prophets para ser to guiados. be directed. Y muchas veces los And reyes many times the kings iban a la guerra would go to war o no iban a la or did guerra not go to war dependiendo depending de lo upon que los profetas what the le prophets decía que hicieran. would tell them to do. Y dice la palabra And the word says que a veces habían muchos sometimes profetas there was many prophets diciendo lo mismo. saying the same thing. Y había un solo And there profeta was only one prophet diciendo lo contrario. saying the opposite. Y dice la palabra And the word que un says, rey un día le pregunta a sus profetas, and one day a king asked his prophets, ¿voy a la guerra? do I go to war? Y los profetas le dijeron, And the prophet said, sí, señor, yes, Lord. sí, Yes, mi my rey, king. vaya a la guerra, Go to war. porque Dios le ha dado la For victoria. God has given you the victory. Usted va a regresar You triunfante. will come back, you will come back triumphant. Y le pregunta a un profeta, And he asks a prophet, y le dice, ¿qué dices tú? and he says, what do you say? Y le dice el profeta, no And the vayas, prophet says, don't go, porque te van a matar. because they will kill you. Y dice la palabra que mandó bofetear al profeta. And the word says that he sent for the prophet to be slapped. Y le dijo, no me gusta como me And profetizas. he said, I don't like how you prophesy over me. No me gustan tus profecías. I don't like your prophecies. No me gustan tus visiones. I don't like your visions. Escúchame, Listen, los cientos de profetas the hundreds of prophets estaban equivocados. were wrong. Y el que tenía la verdad, And the one who had the truth, la visión the correcta, correct vision, era este profeta. was this prophet. Ahora escuche lo que el Señor dice. Now listen to what the Lord Esto es says. algo poderoso. And this is something powerful. ¿Usted se acuerda de las cámaras de antes? Do you remember the cameras, the older Las cameras? cámaras que tenían rollo, The ones that had the film? film, y que usted tenía que mandar revelar la And you had to take the film in to get it developed? ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Remember that? ¿Cuántos años, verdad? Years ago, right? Ahora tenemos el iPad, el Now we have the iPhone. iPads, the iPhone. Ya necesitamos ir a revelar. We don't need to, get anything developed. Tenemos la película, tenemos la fotografía We instantánea. have the instant picture. Me acuerdo también de otras I cámaras, remember also other las cameras, cámaras Polaroid. the Polaroid cameras. ¿Se acuerdan? Remember those? Que compraban un cartucho You would buy a cartridge, y usted sacaba la you fotografía snap the picture, y salía una foto. a picture would come out. ¿Se acuerda? Remember? Pero se veía blanca, ¿se But it acuerda? was, you see black and white. Remember you had to... Y usted le ponía... ¿Se acuerda de eso? You remember that? ¿Se acuerda de You eso? remember that? Y que poco a poco And that little by little, la imagen the image empezaba began a revelarse. to reveal itself. La fotografía, ¿se acuerdan de The eso? picture, do you remember that? Ahora escúchame lo que el Señor me dijo. Now listen to what the Lord told me. El Señor dice The Lord says en Isaías, in Isaiah, si hubieran esos if profetas, those prophets had, si hubieran estado en mi intimidad, if they had been in my intimacy, si hubieran estado en mi secreto, if they had been in my secret place, yo les hubiera revelado I would have revealed to them lo que está en mi corazón. what's in my heart. O sea que, ¿cuál es el peligro? So what is the danger? Que alguien que no está en el secreto del Señor, That someone who is not in the secret place of the Lord, alguien que no está en la intimidad con el someone Señor, who's not in that intimacy with the Lord, no puede revelar they cannot reveal lo que está en el corazón de what's Dios. in the heart of God. Lo que ellos hablan What they speak son imaginaciones are de su imaginations propio corazón, of their own heart, pero no es el corazón de but it's Dios. not the heart of God. ¿Por qué? Why? Porque para tener revelación de Because to Dios, have revelation from God, tienes que ver la visión de Dios. you need to see the vision of God. Y esa visión, And that vision, Dios la revela God reveals en lo oculto. in the hidden place. ¿Me está entendiendo? Are you Yo creo que no me está understanding? I don't think you're entendiendo. understanding. Así como los rollos Just as the films se necesitaban poner en un lugar oscuro donde había una luz roja needed to be in a dark place with a red light, y los ponían en químicos and they put it in chemicals, y tenía que ser revelada la and imagen. the image needed to be revealed.
De la misma manera, In the same way, la visión que Dios te quiere the dar vision that God wants to give to you es revelada is revealed solamente only en lo secreto, in the secret place, en lo oculto, in the hidden place, en un lugar de intimidad. in a place of intimacy. Es donde Dios da visión. That's where God gives vision. Les faltó decir I amén. forgot to say amen. De modo que, ¿qué es lo que sucede con Lot? So what happens with Lot? Déjame decirte lo que significa Lot. Let me tell you what Lot means. Es algo que me quedé sorprendido de ver todo lo que significa. It's something that I was surprised at to see everything that it means. El significado de Lot The meaning of Lot se llama cubrimiento, means a covering, envolverse en algo, being wrapped in something, estar oculto, to be hidden or occult, estar escondido, to be hidden. estar latente. Slow? No, latente, like someone that doesn't have any movement. Okay, No motionless. Emotions, yeah. Es secreto, Secret, escondido, hidden, cubierto. covered. Mirra, Myrrh y significa goma resinosa. O goma, o sea, una goma que es pegajosa. a rubber that is very sticky. Escucha. Listen, O sea que hay gente a tu alrededor so there's people that are around you que son muy stickies. that are very sticky, pegajosas. Pero tienes que tener cuidado But you need to be careful que no tengan el espíritu de Lot. that they don't have Lot's spirit. Tienes que tener You cuidado need to be careful que no estén cubriendo tu that vida they would not be covering your life para que no veas so that visiones, you would not see visions, para que no veas so that you sueños. would not see dreams. ¿Sabes algo? Do you know something? José, Joseph, el soñador, the dreamer, tuvo un sueño had a dream. y tuvo el problema And he had the problem de compartir el sueño a todos sus hermanos. to share that dream with all his brothers. Y en el sueño And in the dream, veía he would see que las estrellas se inclinaban delante de él that the stars would bow down to him, y que la gente se inclinaba delante de and él. that people would bow down before him. Y dice la palabra que cuando escucharon ese sueño, And the word says that when they heard that dream, los hermanos lo odiaron más, his brothers hated him even more, de tal manera in such a way que procuraron deshacerse de él. that they decided to get rid of him. Ustedes conocen lo que pasó You con know what happened José. with Joseph. Tú tienes que tener personas a tu alrededor You need to have people around you que te inspiren a tener visión, that would inspire you to have visions. que te inspiren a tener sueños, They would inspire you to have dreams. no que corten las alas de tus Not sueños, that they would cut the wings of your dreams, no que corten las visiones del Señor, or cut the visions of the Lord. porque ese espíritu de Lot Because that spirit of Lot es is el que está en este momento trayendo a muchas personas the one that is bringing right now to many people una ceguera espiritual. a spiritual blindness. Por eso no pueden ver. That's why they cannot see. ¿Y sabes algo? And you know something? Cuando la cobra, cuando la serpiente cobra, When the serpent, the cobra, escupe spits el veneno, the venom, va directamente a los ojos it goes directly to your eyes para que pierdas la so visión. that you would lose the vision. Ahora quiero decirte dos cosas. Now I want to tell you two things. Primeramente, First, Satanás es el que quiere cegarte. Satan is the one who wants to blind you. Es más, What's more, si no eres creyente en el Señor, if you're not a believer in the Lord, estás ciego. you're blind. Es lo que dice la palabra. That's what the word says. ¿Por qué estás ciego? Why are you blind? Porque no has creído la verdad. Because you've not believed the truth. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Lo puedes buscar en tu You Biblia. can look it in your Bible. Satanás, Satan, el Dios de este siglo, the God of this age, con D minúscula, with a lowercase d, a G, cegó el entendimiento. blinded the understanding ¿De quiénes? of who? De los incrédulos. Of the unbelievers. ¿Para qué? For what? Para que no les sea revelada. So that it would not be revealed to them. ¿Qué es ser revelado algo? What is for something to be revealed? Quitar el velo. Take the veil away. Satanás lo que hace, What Satan does, pone un velo he puts a veil para que no tengas so visión, that you would have no vision, para que no so that veas. you would not see.
Y si no ves, And if you don't see, entonces no puedes trabajar then you cannot work en el plan de Dios para tu vida. on God's plan for your life. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, la palabra nos enseña en el libro de Now, Jueces the word teaches us in the book of Judges que Dios hizo un milagro that God did a miracle con una mujer que no podía quedarse embarazada. with a woman who was not able to get pregnant. Dice la palabra que Dios le contestó el deseo del corazón a esta mujer. The word says that the Lord granted the desire of this woman's heart. Y Dios permitió que esta mujer se embarazara. And the Lord allowed this woman to get pregnant. Pero el Señor le dijo But the Lord said to her, la visión, the vision, el destino the destiny que este bebé that this baby tendría en su vientre. would have in her womb. Le dijo primeramente First he said que este bebé that this baby, iba a usarlo el the Señor Lord was going to para use libertar a su pueblo. to deliver his people. Y también le dijo el Señor And the Lord also que said iba a tener un voto nazareno, that he was going to have a Nazarene. Nazarene vow, que no iba a tomar sidra that he would not have cider y no iba a tomar vino. or wine. Y que el voto nazareno And the era Nazarene vote was que su cabello that his hair nunca pasara navaja, would never be cut, que su cabello creciera. that the hair would grow. El Señor dijo también The algo: Lord also said Al pueblo de something Israel. to the people of Israel. no se junten Do not get together con las mujeres de otras with naciones, the women of other nations. porque si se juntan, Because if you get together, ustedes van a empezar a hacer you will begin to do lo mismo que esas mujeres hacen. the same thing that those women do. Adoran They worship a otros dioses. other gods. Y esos And dioses, those gods, con minúscula, with a lowercase, son demonios. are demons. El Señor le dijo: The Lord said, no se junten con otras do mujeres. not get together with other women. Este hombre que te estoy hablando se llamaba Sansón. This man that I'm talking to you is called Samson. Y Sansón tenía muchas And fuerzas. Samson had a lot of strength. E hizo cosas And he did impresionantes. incredible things. Porque el Espíritu del Señor Because the Spirit of the Lord estaba sobre él. was upon him. Y dice la palabra And the word says que un día, tratando de provocar a los that filisteos, one day, trying to provoke the Philistines, se metió con una mujer he got together with a woman que se llamaba Dalila. who was called Delilah. Y Dalila And Delilah estaba siendo pagada was being paid por los gobernantes de Filistea, by the governors of Philistine porque querían saber because they wanted to know en qué consistía el poder sobrenatural de él. what his supernatural power consisted of. Y dice la palabra que esta And the mujer word says that this woman le decía siempre: would always say, dime tell me, si me amas, if you love me, dime tell me en qué radica tu poder. where your power lies. Y él empezó a decirle And cosas, he began to tell her things. y empezó a decirle cosas que si hacían esto y si hacían lo And otro, he began to say, if we do this and if we do that, él iba a perder la fuerza he would lose his strength. e iba a ser And he would do un hombre común. an ordinary man. Escúchame, Listen, Dios no te habla, God does not speak to you. Dios no te escoge God does not choose you para ser un hombre to be a man y una mujer ordinaria, or an ordinary woman. un hombre o una mujer común. A man or a woman that is common. Cuando Dios te unge, When God anoints you, te unge para ser He sobrenatural, anoints you to be supernatural. te unge para creer en los He milagros, anoints you to believe in the te miracles. unge para que tengas He visión. anoints you to have vision. ¿Me está escuchando? Are you listening? No eres una persona natural, You are not a natural person. eres una persona You are a sobrenatural, supernatural person. porque el Espíritu de Because Dios the Spirit of God mora en tu vida. dwells in your life. ¿Qué sucedió con Sansón? What happened with Samson? Sansón, dice la palabra, que fue reducido a un bocado de pan. Samson, the word says, was reduced to a piece of bread. Porque la mujer constantemente le decía: Because the woman constantly said, Dalila, Delilah, dime en qué radica tu poder. tell me where your power lies. Y dice la palabra And the word says que de tanta insistencia that in so much insistence, le dijo dónde estaba su poder. he told her where his power was. Y le dijo: And he said, si cortan mi cabello, if they cut my hair off, seré I will be un hombre común. an ordinary man. ¿Por qué? Why? Porque el poder que él tenía Because the power that he had radicaba en un pacto. lied in a covenant. Y ese pacto And that covenant era el Espíritu de was Dios the Spirit of God que estaba sobre él. that was upon him.
Cuando él cortó el pacto, when he cut the covenant, cuando le cortaron el cabello, when they cut his hair, él no sabía que se lo habían cortado. he didn't know that they had cut it off. Él pensó que se iba a He levantar thought that he was going to get up, y que como siempre and as always, iba a vencer al he enemigo. was going to overcome the enemy. Pero sucedió algo. But something happened. Despertó He woke up. He woke up a otra realidad. to another reality. ¿Cuál era la otra What realidad? was the other reality? Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit se había apartado de él. had gone apart from him, away from him. Nosotros tenemos que preguntarnos We need to ask ourselves lo que tal vez nunca se preguntó Sansón. what maybe Samson never asked himself. ¿Qué voy a perder What am I going to lose si le revelo a mi enemigo if I reveal to my enemy dónde consiste mi poder? where my power lies? Dice la palabra The word says que se levantó, that he got up, trató de pelear, he tried to fight, pero ya no tenía fuerza. but he had no strength. Y lo redujeron completamente. And he was completely reduced. Y déjame decirte lo que Satanás hace. And let me tell you what Satan does. Lo primero que le hicieron a Sansón The first thing that they did to Samson fue sacarle los ojos. was to take out his eyes. Y es lo primero que la serpiente, And it's the first thing that the el serpent, enemigo de tu alma, the quiere enemy of hacer. your soul, wants to do. Quitarte los ojos Take away your eyes, espirituales spiritual, para que no tengas so visión. that you have no vision. Te tienes que preguntar You need to ask yourself si las personas que te rodean if the people that are around you te están impulsando para que are veas impulsing you to see, o están siendo un espíritu de Lot, or are they being a spirit of Lot, poniéndote putting velos veils para que no puedas ver so that you would not see las visiones de the Dios visions of God para tu vida. for your life. El Señor dice en su palabra, The Lord says in His Word, Joel, Joel, en aquellos días in those days derramaré de mi espíritu I will pour out my spirit sobre mis siervos y mis siervas. upon my servants. Los Men and women. jóvenes tendrán visiones. The young men will have dreams. Los viejos tendrán sueños. The old shall have dreams. Estamos en estos tiempos. We are in those times. La pregunta The es, question is, si estamos en los posteriores días, if we're in the last days, ¿por qué es que no vemos? why is it that we don't see? ¿Y por qué es que no soñamos? And why is it that we don't dream? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque no hemos entendido Because we've not understood las dos trampas del enemigo. the two traps of the enemy. Primeramente, él quiere cegarte, First, he wants to blind you, y si no te puede and cegar, if he cannot blind you, te pondrá compañía, he will put company, te pondrá he personas will a tu put people alrededor around you con un espíritu de Lot with the spirit of Lot, para que no so veas that you would not see lo que Dios quiere que what veas. God wants you to see. Hay gente que es pegajosa. There are people that are sticky. Yo no sé si alguna vez usted se ha pegado un chicle en la suela del pie I don't know if you've ever stepped on gum on your shoe there, y usted trata de quitárselo and you try and take it off, y es pegajoso el and chicle. it's very sticky, the gum. Conozco a un pastor I know a pastor que fue a Malasia who went to Malaysia, y no sabía and he did not know que en Malasia that in Malaysia, o en Singapur, no en Singapur, it's in Singapore, hay una ley there is a law donde usted no puede masticar chicle, where you cannot chew gum. y si lo encuentran And if they catch you masticando chicle, chewing gum, usted va a la cárcel. you go to jail. No sabía, He didn't know. nadie le había dicho, Nobody told him. y se llevó su paquete de He chicles took his pack of gum, y anda and he was y ofreciendo chicles a la gente. and offering gum to people. ¿Y sabe qué pasa? And you know what ¿Sabe happened? por qué no quieren chicles? You know why they don't want gum? Porque hay mucha gente que es muy sucia. Because there's people that are dirty. Agarran el chicle, They grab the gum, lo pegan abajo de las mesas, they stick it underneath the tables, lo tiran, lo tiran en el piso, they throw it on the ground, lo tiran en la they alfombra throw it on the carpet, y se queda todo pegado. and it's all sticky, stuck. De modo que no sabía So he didn't know, y pasó una noche en la cárcel. and he spent the night in jail.
lo deportaron al siguiente día. And he was sent back home the next day Porque no sabía, because he didn't know. no tenía esa visión, He did not have that vision ni tenía ese sueño. or that dream. Y se la pasó en la cárcel toda una noche. And he spent the entire night in jail. Dios te está dando el día de hoy God is giving you today algo para que medites. something for you to meditate on. Tus amistades Your friendships te están acercando are drawing you closer a tus visiones, to your visions, a tus sueños, to your dreams, o te están alejando de ellos. or they're taking you away from them. Hola, Hello. el Señor es bueno. The Lord is good. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Están muy callados en esta noche. You're very quiet tonight. Dios es un Dios de visión. God is a God of vision. Dios es un Dios de sueños. God is a God of dreams. Y es tiempo que el día de hoy And it's time that today tal vez empecemos a preguntar, we begin to ask, Señor, dame una visión Lord, give me a vision de lo que está en tu corazón. of what's in your heart. Dame sueños Give me dreams que están en tu corazón. that are in your heart. Y el Señor lo hará. And the Lord will do it. Y el día de hoy yo quiero que me permitas orar por ustedes And today I would like for you to be able to pray for you y pedirle al Señor and to ask the Lord que Él pueda remover that He would remove toda ceguera espiritual all spiritual blindness y que Él pueda traer and that He would bring revelación revelation y que podamos ver and that we'd be able to see a nuestro alrededor our surroundings identificar and identify si tenemos espíritus de Lot cerca de nosotros. if we have spirits of Lot close to us. Eso me dejó sorprendido. This really surprised me. Dios no le reveló God did not reveal a Abraham, to Abraham, no le mostró a He Abraham did not show Abraham las cosas que él iba a hacer the things that he was going to do hasta que Lot se separó de él. until Lot was away from him or separated from him. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Con todo respeto, With all respect, vas a tener que tomar decisiones you'll have to make decisions y decirle al Señor, and say to the Lord, ¿qué personas what people son las que son anclas are the ones who are anchors en mi vida? in my life Que no me dejan avanzar that do not allow me to advance al propósito que tú tienes. to the purpose that you have? ¿Y qué personas And what people son propelas are propellers que me van a impulsar a alcanzar el destino de that are going Dios? to impulse me to reach the destiny that God has? ¿Sabes algo? Do you know something? Yo quiero personas a mi alrededor I want people around me que sean propelas that would be propellers y no and anclas. not anchors. Porque ¿sabes cuál es el problema con las Because anclas? you know what the problem with the anchors is? El próximo año Next year, vas a estar en el mismo lugar. you're going to be in the same place. No va a haber nada, cero de There'll cambios. be nothing, zero changes. Te lo puedo profetizar. I can prophesy that for you. Lo puedo ver. I can see it. ¿Por qué? Why? Porque las anclas Because the han anchors sido diseñadas have been designed para que permanezcas en un mismo lugar. for you to remain in the same spot. Pero si el día de hoy But if today le pides al Señor, you ask the Lord, Señor, revélame, Lord, reveal to me, yo quiero avanzar. I want to advance. Sueños Dreams te serán dados, will be given to you, visiones te serán dadas visions will be given to y you, profecías and te prophecies serán confirmadas. will be confirmed. Amén. Amen? De modo que vamos a orar. So we're going to pray. Acá estamos un grupo de personas We're here with a group of people poniéndonos de acuerdo coming to agreement que no queremos lots that we don't want lots en nuestras vidas. in our lives. Queremos que Dios We want God nos revele to reveal to su us propósito. His purpose. Ahora fíjate lo que dice el versículo 14 y 15 Now look at what verse 14 and 15 de Génesis capítulo 3. of Genesis 13. Dice la palabra The word says que cuando Lot se apartó de Abraham, that when Lot was separated from Abraham, Dios le dijo a Abraham, God said to Abraham, quiero que veas I want you to see
quiero que tengas visión. I want you to have vision. Y el Señor le dice algo poderoso. And the Lord says something very powerful. Y le dice, Abraham, He says, Abraham, todo lo que alcances a ver, everything that you are able to see, al norte, to the north, al sur, to the south, al este to the east, y al oeste, and the west, te lo daré. I will give to you. ¿Te das cuenta? Do you see that? Dios te quiere dar todo God wants to give you everything lo que veas, that you see, lo que alcances a ver. what you're able to see. Pero si no podemos ver, But if we cannot see, entonces then no lo podemos we obtener. cannot obtain it. O sea que Dios nos da So God gives us solamente only la visión the vision que alcancen a ver nuestros ojos. that our eyes are able to see. Otra vez, wow, eso es Again, wow, that's poderoso. powerful. Solamente Dios te dará God will only give to la you visión the vision que alcances a that ver you're able to see con tus ojos. with your eyes. Porque visión Because vision te dará planeación. will give you a plan. Y la planeación And the plan te dará will provisión. give you provision. Y la And the provisión provision te hará que la visión will allow the vision sea ejecutada, to be executed, sea hecha. to be done. No es solamente tener una visión, It's not just to have a vision. es el principio. That's the beginning. ¿Para qué? For what? Para que escribas la visión, So that you write down the vision, declares la visión, declare the vision, la provisión the venga provision comes, y el Señor traiga and the Lord bring el ejecutar la visión. the execution of that vision. Vamos a orar en esta tarde. Let's pray this afternoon. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te pedimos, Señor, we ask you, Lord, que quites todo velo that you would take away all veils que el enemigo haya puesto that the enemy has placed sobre nuestros ojos. over our eyes. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que todo veneno de serpiente that all venom of the serpent en nuestros ojos in our eyes sea quitado. would be removed. Señor, te pedimos Lord, we ask you que todo espíritu de Lot that all the spirit of Lot sea quitado would be taken away de nuestras vidas. from our lives. Que podamos reconocer That we'd be able to y recognize podamos amar, and to be able to love, pero tenemos que separarnos. but we also need to separate. ¿Por qué? Why? Porque en esa separación Because in that separation, es cuando viene la manifestación it's when the manifestation comes de la visión que está en tu of the corazón. vision that's in your heart. Señor, te pido en este momento Lord, I ask you in this moment que todo espíritu de ceguera, that all spirit of blindness, espiritual y spiritual física, and physical, en el nombre de in Jesús, Jesus' name, sea sanado. would be healed. Padre, tu palabra nos enseña. Father, your word teaches us. Para esto Jesucristo vino en la carne, For this, Jesus Christ came in the flesh para deshacer, to break, para to destruir destroy las obras de Satanás. the works of Satan. Y en el nombre de And in Jesús, Jesus' name, todo espíritu de ceguera every spirit of blindness que no te permite that ver does not allow you to tu see propia your condición, own en condition, el nombre de in Jesús, Jesus' name, quebranto ese I espíritu, break that spirit. ordeno ese I demonio command that demon que suelte tus to ojos, loose your que eyes, suelte tu to visión, loose your vision, para que puedas ver so that you could see la condición, the condition, lo que Dios ve, what God sees, lo que Dios quiere what God mostrarte wants to show you en tu vida. in your life. Yo declaro en el nombre I de declare in Jesús Jesus' name, que el Señor dice en su the palabra Lord says in His Word que Él te da vista, that He gives you sight, Él te da He visión. gives you vision. Y Señor, declaro en este And Lord, I momento declare in this moment que hay that ojos there are que eyes están siendo that are sanados, being healed, hay ojos there are espirituales spiritual que eyes están siendo that are liberados being delivered en el nombre precioso de in Jesus' Jesús. precious name. Señor, te damos Lord, we gracias thank you porque a partir del día de hoy because from this day on, vamos a tener we visiones, will have visions, vamos a tener we will have sueños. dreams, Y Señor, and Lord, tú vas a traer el plan you will bring the plan porque vamos a escribir because we will write la down visión the vision, y el plan and the plan es la visión. is the vision. Amén. Amen. El Señor The dice Lord says en Jeremías in 29:11, Jeremiah 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, for I know the plans that I have for you, planes de bien plans of good y no de mal, and not of evil, para darles un futuro to give you a future mejor del que esperan. better than the one that you hope for. Amén. El Amen. Señor tiene The planes, Lord has el plans. Señor tiene The Lord has pensamientos, thoughts.
pensamientos de bien thoughts of good y no de mal. and not of evil. Y eso es And importante. that's important. Escribir To write down los the pensamientos thoughts que Dios tiene para that ti. God has for you. Amén. Amen? La próxima semana Next week, continuaremos con este we'll mensaje continue with this message en la parte número in 2. part 2. Y oro al And I Señor pray to the Lord para que a partir de esta noche, that from tonight, a partir de este momento, from this moment, Dios ponga colirio. God will put sulfur. No, colirio. Uh, Colirio. No. ¿No? Salt. Eh, drops. Yeah, Eye drops. Drops. I can't remember the name of it, sorry. No es Right. colirio. Ok. Dios ponga colirio en tus ojos You put the drops in your eyes para que podamos ver. so that you can see. Amén. Amen? Te We bendecimos. bless you. Bendecimos tu We familia. bless your family. Bendecimos tu We hogar. bless your home. Y declaramos And we declare que la visión de that the Dios, vision of God, los sueños de the Dios, dreams of han God sido restaurados en tu have been vida. restored in your life. Te We bendecimos. bless you. Amén. Amen. Amen.